que no solo le da instrucciones a este hombre, sino que baja con una cuerda a ese pozo. Toma a ese hombre, desciende con la cuerda y este rescatador ata la cuerda al hombre cuando ha descendido al pozo. El hombre apenas puede sostener esa cuerda, pero es la fuerza y el poder del rescatador lo que lo lleva a la superficie. ¿Por qué esta ilustración? Porque de eso se trata la carta a los Gálatas. Esta ilustración muestra que aunque la fe es importante, la gente no se salva por la fe, se salva por gracia. Eso es muy importante. La gracia es lo que realmente nos salva. Como el hombre del pozo, a menudo estamos demasiado debilitados para salvarnos por nuestras propias fuerzas o incluso por nuestra propia fe. Es la gracia de Dios, querida iglesia, la que desciende, la que nos encuentra en nuestro estado de necesidad y nos levanta, llevándonos a la seguridad y a una nueva vida. La fe puede ser la mano que agarra la cuerda, pero la gracia es la cuerda y la fuerza que nos saca del pozo. Es la gracia lo que nos salva. No es que usted es muy lista y muy listo y por eso nosotros sí entendimos el evangelio y el otro no. No, yo me salvo es por gracia de Dios, es un regalo que Dios ha hecho conmigo. Entonces aquí, en esta introducción, querida iglesia, yo deseo mucho y he orado bastante, si era esta la carta que el Señor me iba a permitir enseñar en la iglesia, que es la carta a los Gálatas. Porque la carta a los Gálatas es una de las epístolas escritas por el apóstol San Pablo, por supuesto, y es necesario que hagamos algunas observaciones para poder entender lo magistral de esta carta. Esta carta fue llamada por la Reforma el grito de guerra de la Reforma. La carta a los romanos es el comentario a la carta a los Gálatas. Martín Lutero decía, Gálatas es mi carta. Con Gálatas fue que comenzó la Reforma. Lo que nos enseña la carta a los Gálatas es imprescindible para nuestro momento histórico, sobre todo aquí en Bogotá. Porque ahorita aquí en Bogotá hay mucho judío mesiánico. Hay mucho judío mesiánico y están que crecen las sinagogas acá en Bogotá. Entonces, queridos hermanos, presumo yo que es imprescindible este mensaje. Número uno. Número dos, son muchas las personas, pero no poquitas, muchas las personas, predicadores que se paran en este púlpito y no entienden la gracia. Eso es algo profundo lo que estamos nosotros viendo acá. Entonces, querida iglesia, yo debo hacer, por supuesto, algunas acotaciones para poder entender el mensaje que nos trae la carta a los Gálatas. Usted tiene que enfocarse siempre que estamos en el año 48 o 49. Y hay algunas cosas de allí que solamente son para efectos históricos de ese momento. Pero casi todo lo que es Gálatas se aplica a nuestras vidas hoy en día. Esta carta, queridos hermanos, fue de las primeras que el apóstol Pablo escribió y fue dirigida a los cristianos de Galacia. De hecho, hay un equipo de fútbol que se llama el Galatasaray. A los cristianos del sur de Galacia, Pablo les escribió esta maravillosa carta. Y se las escribió porque eran iglesias que él acababa, estas las fundó en su primer viaje misionero. Estas las fundó incluso con Bernabé. En el primer viaje misionero que usted puede ver en Hechos 13, estas fueron las primeras iglesias. Este fue el primer resultado del apóstol Pablo. O sea que tenía ese hombre en ese momento un celo maravilloso por llegar a predicar el evangelio en esa región del sur de Galacia. Ahí está Derbe, Listra, todas esas son las iglesias de Galacia. Por eso, y lo vamos a ver más adelante cuando lo expongamos de hoy en 8 días un poco más, vamos a ver que él escribe a las iglesias, puntual, iglesias, porque fueron a varias que estaban diseminadas en ese sector. Resulta, queridos hermanos, que Pablo entraba a las iglesias, las evangelizaba, o entraba a las sinagogas, digámoslo así porque no existían iglesias, evangelizaba la mayoría judíos
mosaicos, por supuesto, de la ley mosaica, creían en el Señor Jesucristo, y como Pablo es un apóstol que fue enviado para los gentiles, no para los judíos, sino para los gentiles, él llegaba a las ciudades, evangelizaba y empezaba una iglesia local allí. Se reunían 10, 15 personitas y comenzaban las iglesias. Esas iglesias del Nuevo Testamento, ninguna iglesia superaba de 70, 80 personas. Usted me dirá, y la de Jerusalén, la de 3,000, bueno, tendríamos que estar exponiendo allí qué fue lo que ocurrió. Pero las iglesias no pasaban de 100 personas. Entonces, Pablo llegaba, ¿cuál es la estrategia del apóstol? El apóstol llegaba a una ciudad, evangelizaba, generalmente llegaba a la sinagoga de los judíos escuchaban su mensaje, por lo general lo expulsaban, algunos creían, porque lo que se necesita es predicar el evangelio y la obra la hace el Espíritu Santo tanto ayer como hoy, y muchos gentiles creían. Entonces, a esas personas, a esos gentiles, era la forma como se formaba la iglesia local, igual que lo hacemos hoy en día. Así, esta iglesia nació en la sala de mi casa, así, igualito. Esas iglesias nacían en la sala de la casa, por ejemplo, de Lidia. La de Filipos nació, la iglesia de Filipos nació en la casa de una mujer llamada Lidia. Entonces, y Filemón, en la casa de Filemón había una iglesia. Entonces, digamos que esa era la estrategia que tenía el apóstol Pablo. Entonces, Pablo se iba, atención acá, para poder entender el tenor de la carta a los Gálatas. Pablo salía de la ciudad e inmediatamente entraban judíos que habían creído en el Señor Jesús, igual que pasa hoy en día. Ustedes son cristianos, los cristianos son el plato favorito en nuestras empresas. Ya no le digo si usted se mete, usted es trabajador, usted es un ejecutivo comercial o una persona que está en contacto constante con judíos. El judío trata de judaizarte. Entonces, estos judíos entraban y le decían, ¿usted creyó en el Señor Jesucristo? Sí, nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Eso está muy bien. Pero usted ahora necesita el evangelio completo. Y el evangelio completo es, usted tiene que guardar la ley. ¿Nos parece absurdo? Seguramente dicho de esa manera para algunos dirá, sí, suena como absurdo. Se van a dar cuenta que la mayoría de predicadores que ustedes escuchan por YouTube dicen que el cristiano ha sido salvado para guardar la ley. Muchos de los cristianos que ustedes escuchan por YouTube enseñan que el cristiano ha sido salvado para guardar la ley. Porque la gracia es bien complicado entenderla. Es de las cosas más difíciles de entender. Entonces, pero antes de hacer aplicaciones para hoy en día, en ese contexto entra y decía, tienen que guardar la ley. Y una de las formas de guardar la ley, los hombres tienen que circuncidarse. Esa era la estrategia que ellos hacían. Pablo les había enseñado y enseñaba que el arrepentimiento, obviamente, es necesario, y la fe en el Señor Jesucristo era todo lo que necesitaban para recibir el perdón de Dios, como el hermano Fernando ahorita nos lo estaba recordando durante todo el tiempo de la Santa Cena. Y debían vivir una vida nueva que el Señor Jesús le daba. No a través de la ley que ellos iban a querer santificarse, como pasa hoy con muchas iglesias. Pero estos maestros insistían que para ser salvos, los convertidos no judíos, los no judíos, tenían que ¿qué? ¿Tenían que qué? ¿Tenían que qué? ¿Y cuál era el símbolo de guardar la ley? Circuncidarse. El viernes en Romanos, pues por es un escenario un poco más profundo, o es un escenario profundo, conté cómo era la circuncisión. Eso no es como la circuncisión médica de hoy en día. No, esa que hacen los médicos, no tiene nada que ver con eso. Esto es una cirugía que le hacían a los hombres desde que comenzó el pacto con Abraham. Entonces, hágame el favor. ¿Usted creyó en Jesucristo? Sí. Ahora guarde la ley. Igual que pasa en muchas iglesias. Por eso esta iglesia está llamada a reevangelizar. A reevangelizar. Porque de manera sutil también las iglesias cristianas, hermanos queridos, a veces guardamos o tenemos esas ideas. Sobre todo con nuestros hijos cuando están pequeños. Claro, espere que tengan 17, 18 años a ver si su hijo le sigue resistiendo el ritmo. Hay un legalismo que nosotros vamos sin darnos cuenta descargando sobre nuestros hijos. Y tienen que tener las mismas formas que tenemos nosotros. Y tener la misma música que tenemos nosotros.
y vestirse igual que nos vestimos nosotros, y peinarse, y la cantidad de cosas. Y uno dice, ¿hasta dónde la doctrina me afecta? Vivimos lo que creemos. Una persona vive como cree. Las bases fundamentales de nuestra concienciación en lo que hacemos es resultado de nuestra estructura mental. Queridos hermanos, si esto hubiera convertido, si el cristianismo hubiese adoptado, si Pablo y Bernabé no se amarran los pantalones como lo vamos a ver a la nuca y comienza un concilio, hermanos, el cristianismo sería hasta nuestros días una rama del judaísmo. Y no es eso, por eso Pablo revienta. Y por eso las Sagradas Escrituras le dan tanto énfasis a eso que ocurrió. La gracia y la ley no tienen absolutamente nada que hacer. Una es la antítesis de la otra. ¿La gracia es buena? Seguro. ¿La ley es buena? Por favor, vamos a verlo a lo largo del libro. A lo largo de la carta, Pablo nos va a enseñar. Este es el libro que se llama La justificación por la fe. Aquella que casi todo el mundo habla, pero no entienden. La gente confunde la justificación de la fe como una obra. La justificación por la fe, como lo vamos a estar viendo, no es una obra. La justificación por la fe. Y yo no soy salvado porque yo creí. No. Va a estructurar. Vamos a mirarlo. Por eso esta iglesia está llamada a reevangelizar. O sea, no era necesario que yo creyera. Vamos a ver cómo ocurre eso. Vamos a ver cómo sucede eso, querida iglesia. Entonces, queridos hermanos, empezamos a darnos cuenta lo fundamental de esto. Si Pablo y Bernabé no hubieran sido movidos de esa manera, el cristianismo hoy en día guardaría la ley. Y por eso usted va a Hechos, que Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. ¿Es un libro qué? No doctrinario. Tiene un perfil teológico como toda la Biblia, pero el propósito de Hechos no es teológico, como lo es Gálatas, como son todos los demás libros. Ese libro es un libro histórico que nos va contando el crescendo de la iglesia, el apagamiento de la nación de Israel. Y usted, por ejemplo, llega al capítulo 10 de Hechos, usted ve que Pedro también creía que el cristianismo era una especie de rama del judaísmo. Por eso el hecho que ocurre en Hechos 10 vuelve y se repite en Hechos 11. Y dice Pedro, caracoles, necesité ser reevangelizado. Hechos 10 y 11 lo dio en un campamento de ancianos acá en nuestras iglesias. Porque la reevangelización es algo fundamental en nuestro tiempo. El mismo Pedro, el apóstol Pedro, creía eso. De hecho, usted va mirando los primeros capítulos de Hechos, Pedro se iba a orar ¿a dónde? Al templo. Por eso necesitamos la llegada del apóstol Pablo. Amén. Bueno, perdón. Entonces el mismo Pedro es reevangelizado y reorientado por el mismo Señor Jesucristo. Usted lea Hechos 10, allí él tiene una visión, toda la cuestión, y luego en Hechos 11, es maravilloso. No tengo tiempo ahorita para hablar sobre Hechos 10 y 11, pero usted léalo. Y se da cuenta la razón. Era para eso, para que Pedro se diera cuenta que la iglesia e Israel son dos pueblos distintos. Distintos. Por eso, ojo con las promesas del Antiguo Testamento. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Vamos bien, iglesia? Bueno, ¿cuál es el propósito que tiene Pablo con la carta entonces a los Gálatas? Pablo escribe esta carta para corregir los errores doctrinarios que se estaban introduciendo en las iglesias de Galacia y reafirmarles que la justificación por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley es que el hombre es aceptado por Dios. A lo largo de la historia, queridos hermanos, y voy a volverlo a repetir, el propósito de la carta es para corregir los errores doctrinarios que se estaban introduciendo
en las iglesias de Galacia y reafirmarles que la justificación es por la fe en Jesucristo y no por cumplir las obras de la ley. Cuando nosotros no entendíamos bien esto, nosotros también criamos a nuestros hijos enseñándoles los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, vamos a ver qué lugar ocupan en nuestras vidas. El devocional que hacíamos con ellos era los 10 mandamientos muchas veces. Queridos hermanos, esto de entender la gracia es algo complejo. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado agradar a Dios a través de sus propias obras. Dígame si no. Los que hemos estado a puertas de la muerte, atravesado divorcios, con problemas de drogadicción, mi esposo se fue, empezamos a negociar con el Señor. Señor, si tú me devuelves a mi marido, si me levantas de esta enfermedad, si tal, no sé qué, empezamos a negociar con Dios. Es algo natural en nosotros, porque eso es propio de la naturaleza del hombre. El católico romano cree que la gracia de Dios coopera con sus propias buenas obras para asegurar la justificación. Eso cree el católico romano. Usted habla con un católico romano, esta iglesia está llamada a reevangelizar, a hablar cómo se reevangeliza a los católicos romanos, porque ellos te hablan que la salvación es por fe. Ellos te hablan de la justificación por la fe y ellos te hablan también de la gracia, pero la manera de aplicarla es diferente, distinta. Entonces el católico romano cree eso, el musulmán devoto piensa que sus buenas obras logran la mayor parte de lo que necesita para llegar al cielo y que la misericordia de Dios logra el resto. Eso cree el musulmán. La persona que piensa que debe ser bautizada para poder ser salva. Y prontico, y vamos y al agua, rapidito para el agua, la gente para el agua, vamos para el agua. Nosotros no somos bautistas. Nosotros somos bautistas. Hay que dar testimonio, sí, cuando esté convencida la persona. Pero eso no es un sacramento. Ni la cena del Señor es un sacramento, ni menos, por favor, el matrimonio. Eso no son sacramentos. Los sacramentos dentro de la teología romana supuestamente es para santificarnos más, para volvernos más bonitos, porque olemos feo para el Señor todavía. La gracia es difícil entenderla. Y eso me va a ayudar a crecer en santidad, de pronto en santurronería. En santidad no. Y por eso en muchas iglesias todo está en psicorrígido y todo tiene que ser así, todo. Que el Señor, lo que estaba diciendo yo ahorita, traemos el trasfondo católico romano porque creemos que la cruz es un crucifijo. Y ellos en ese momento tienen un acto funeral, por eso tienen misa. Porque es un sacrificio, matan otra vez a Cristo. Claro, hay que entrar con esa solemnidad. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona. No me estoy burlando de ellos, es el ritual de ellos. Porque es un funeral. Es un funeral. Cristo todavía está en la cruz allá. Nosotros celebramos es una tumba vacía. Amén. Por supuesto, queridos hermanos. Entonces, es entender la gracia, pero sobre todo, vivir en ella es complejo, porque se puede fácilmente estar viviendo en el libertinaje y decir que estoy viviendo en la gracia. Ese también es un problema que hay que salirle al encuentro. Querida iglesia, cualquiera que sea la situación, todas estas formas de pensar tienen algo en común. Hacemos algo, Dios hace algo y al final ambos nos llevamos el crédito. Vayamos un momento para entender qué es esto de los judaizantes. Acompáñenme a Hechos 15 para que veamos un caso ahí. Porque repito, el propósito o la razón por la cual Pablo envió la carta a los Gálatas era porque los judíos que recibían a Cristo en su corazón, ¿no? O lo mismo, y bueno, no serían como aplicaciones, ¿no? Como el padre que estuvo perdido para en la calle del cartucho y se hace cristiano y ahora coge a sus hijos y quiere que, mejor dicho, hasta peluquearlos estilo Humberto. Argentino, ¿no? No, el cristiano es usted. Vivir en la gracia es duro. Imagínense que el Señor Jesucristo vivía con sus hermanos y hasta sus hermanos le hacían bullying. Al Señor Jesús, léete Juan 7. Vivir en la gracia, entenderla, duro. Vivir
es el desafío. Vivir es el desafío. Entonces veamos rápidamente, porque quiero que veamos esta parte histórica, querida iglesia, amados santos del Señor, amados santos del Señor. Hermano, yo ayer pequé, usted es santo. Usted no puede ser más santo de lo que ya es. Pero peco, usted es un santo que peca. Y tiene que arrepentirse. Pero no para que Dios lo salve otra vez. Toda la carta nos va a enseñar eso. Gálatas nos va a enseñar, todo eso nos va a enseñar Pablo. Por eso le llamaban el grito de guerra de la Reforma. Totalmente, o sea, yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque usted está muerto y los muertos no hacemos. Todo lo hace el Señor. Entonces, querida iglesia, vayamos a Hechos 15 para que veamos cómo la iglesia primitiva trató en este primer concilio este problema de los judaizantes. Ya les dije, estos hombres apenas sabían que se iba el apóstol Pablo, ¡pum!, entraban a las iglesias. Supimos que el apóstol Pablo estuvo por acá. Sí, estuvo acá. Bueno, ¿qué les dijo? Que se podía, que en Meshua, en Yeshua, el Mesías. Porque así hablan, ¿no? Hoy en día los judíos hablan Yeshua, Mesías, así palabras que ni siquiera ellos entienden. Sí, que creemos en Jesús, sí, está bien, les decía, está bien. Pero tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo. En muchas iglesias pasa lo mismo. Entonces, querida iglesia, vayamos a Hechos, ¿qué le dije? Bueno, vamos a ver. Voy a dejar que el solo texto nos dice todo. Hechos 15, hay un título que dice el concilio de Jerusalén, el primer concilio. Mira el primer concilio. Nosotros no estamos en el concilio. ¿Por qué no estamos en los concilios? Por lo menos la iglesia. Nosotros tenemos que aceptar los 6 primeros concilios y saber lo que se ha dicho. No podemos despreciar 2000 años de historia. No. Esa gente que habla que la teología a un lado, que pilas con la teología, eso es gente que no entiende. Porque si usted no usa filosofía y teología, no va a poder explicar la unión hipostática, ni el sujeto de atribución de Cristo, ni porque son 3 personas, que la Biblia no habla de esa manera. Necesitamos de filosofía cristiana. La filosofía cristiana se llama teología. ¿Cómo se llama la filosofía cristiana? Ahí está. Y se llama teología calvinista, teología arminiana, teología católico-romana, teología dispensacionalista. Desde la parte técnica, cuando se hace filosofía, pensar acerca de Dios con la razón, con la fe y con la Biblia, se llama técnicamente teología, pero eso es filosofía. Entonces vamos a entrar a esta parte histórica. Veámoslo acá, dice, algunos que habían llegado, este es el primer concilio de la iglesia, fue en Oriente. Date cuenta cuando un católico romano te diga, no, pues que la iglesia le dice, perdóneme, si el papado realmente fuera pues medianamente en lo correcto, debería el hombre estar ese en Oriente, porque la iglesia comenzó en Oriente, no en Roma. Y a mí me constriñe cuando hay hermanos que creen que no tenemos diferencias con la iglesia romana. Y se nos está metiendo eso acá en Musú. No tenemos unas diferencias, pero tremendas, hermanos queridos. Que hayáis salvos, pero ese es otro tema, por supuesto que sí. Pero eso es otro tema. Entonces, vea lo que dice aquí, algunos que habían llegado de Judea, de Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos. ¿De dónde habían venido algunos? A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió por la iglesia de Antioquía que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé, la comisión de la iglesia de Antioquía que había mandado, los 2 embajadores que mandó la iglesia de Antioquía a Jerusalén. Vayan a ver qué dice la iglesia de Jerusalén, porque aquí vienen unos tipos de allá y dicen que toda la iglesia tiene que ser circuncidada. Sigamos.
Sigo. 4. Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé y los embajadores, la comisión que mandaron los hermanos desde la iglesia gentil de Antioquía, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia de Jerusalén como por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Todos estaban felices, contentos, pero entró el legalista. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Sí? De eso se trata la carta a los Gálatas. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. ¿Después de qué? De una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, dijo Pedro, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Eso se encuentra en los 3 primeros, y diga usted todos los 5 primeros capítulos de Hechos. Dice: para que yo predicara el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, sigue diciendo Pedro, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esa historia está en lo que le acabo de decir, Hechos 10 y Hechos 11. Allí cuando ocurre ese milagro que Pedro empieza a predicar, él no le quería predicar a los gentiles de Jesucristo, véalo usted en Hechos 10 y en Hechos 11, finalmente cuando por fin se le cae una palabra del Señor Jesús, el Espíritu Santo desciende y los bautiza con lenguas de fuego, pero eso no es algo que se tenga que repetir, sino porque, como dice el mismo Pedro, cuando yo vi que el Espíritu Santo descendía en ellos, en los gentiles, como descendió en nosotros en Hechos 2, ¿quién era yo para negarles el bautismo a estas personas? El Señor no hace acepción de personas. Con razón la visión que tuve de una cantidad de animales, eso es lo que pasa en Hechos 10 y 11. Y está contando otra vez la historia aquí Pedro, para darle contexto al tema. Sigue diciendo el apóstol Pedro: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros. Y ellos purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Oiga, el mismo Pedro está diciendo: cumplir la ley, eso es un yugo muy pesado. Y no solo por la circuncisión, no solamente por la cirugía, que también tiene que ser eso terrible. Toda la asamblea, o sea, la iglesia, guardó silencio para escuchar ahora a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron Bernabé y Pablo de dar ese informe a toda la iglesia de Jerusalén, Jacobo, ¿por qué Jacobo? Porque Jacobo era el anciano de esa iglesia local de Jerusalén. Este Jacobo no es el apóstol Jacobo, no es Santiago. Este Jacobo, este Santiago, es del que estamos acá estudiando la carta de Santiago. Este era el medio hermano del Señor Jesús. Recuerde usted que a Jacobo ya en el capítulo 12 de hecho lo había matado Herodes. Este era el anciano, el hermano del Señor que estaba en su iglesia local allí. Él es el que toma la palabra. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Dice: cuando terminaron Jacobo, otras versiones dice Santiago, cuando terminaron Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas, ¿sí? Reevangelizar, reorientar. Reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que llevan mi nombre, así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. El hermano,
es un hermano, está apelando es a la Biblia, al Antiguo Testamento, para dirimir este conflicto doctrinario como tiene que hacerse también en esta iglesia local. No es que a mí me parece porque es que es el familiar y esos son los tíos, los primos, los hijos suyos. No, no. Cada cosa se tiene que hacer con base en las Sagradas Escrituras, sin ningún privilegio de nada. Por lo tanto, dice, yo considero, dice Jacobo, que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirle que se abstengan de lo contaminado por los ídolos y de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. O sea que como hacemos con el pollito cuando mi mamá lo desnucaba, o la rellenita. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Esa fue la conclusión a la que llegó Jacobo. Entonces los apóstoles y los ancianos, vea, hay título, Carta del Concilio a los creyentes gentiles. O sea, lo que técnicamente hoy la iglesia romana llama una enclinca. ¿Cómo? Enclinca, una carta. Una enclinca es una carta. Se dio una enclinca, pero no es papal, sino de los apóstoles de Jerusalén y los ancianos. Eso se llama una carta, es una enclinca. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Recuerden que de Antioquía es que habían enviado a estos hermanos, porque allá fue donde se les empezaron a llamar cristianos. Allá fue la primera iglesia, allá comenzó el cristianismo gentil. De allá venimos todos nosotros, de Antioquía. De hecho, aquí hay ustedes lo saben, un departamento que se llama Antioquia. Una transliteración, no sé lingüísticamente cómo se dice, una cacofonía, no sé cómo se dirá, de Antioquía a Antioquia. Bueno, sigamos. Y dice, y escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente enclinca. La siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. De pronto puedo pedirle el favor a Faisal Leo para que les muestre la carta que nosotros le mandamos ahí para que él se presentara allá a la iglesia donde fue. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas. Para que los confirmen personalmente de lo que les es. Entonces, les estamos mandando 2 miembros de aquí de la iglesia de Jerusalén para que en efecto sean como una especie de notaría que autentiquen el mensaje que estamos dando. Lo está firmando Jacobo y los ancianos. Dice, nos pareció bien, vea lo que dice Jacobo, dice, Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. ¿A quién les pareció bien? Por eso es que el liderazgo de una iglesia es tan fundamental, formarlo y formarse. Porque si en esta iglesia el liderazgo dice las mujeres no deben usar velo, el Espíritu Santo dice amén. Si en esta iglesia el liderazgo dice creemos que deben usar velo, amén. Porque estas cosas son secundarias. Lo vamos a ver a raíz de toda la carta. Por eso creo que es el Señor el que después de, no ayuné, pero sí he orado mucho por esta carta. Porque creo que es la carta que necesitamos. Siempre toda. Dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. ¿Cuál? Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Y no quiero dejar pasar esta perla, porque sé que en el corazón de muchos dice, ve, no se debe comer rellena. Ve, no se debe comer nada estrangulado. Ve. Número 1,
Vuelvo a repetirlo, Hechos es un libro histórico, no doctrinario. Y se está disputando un tema con los judíos. No puedes perder de vista el contexto. Que no los ofendas a ellos. Comiendo carne llena de sangre porque para ellos es aborrecible. Tema que Pablo vuelve y toca en Romanos y los llama los débiles en la fe. El problema aquí es con sus hermanos judíos cristianos. Y Pablo le dice, si eso está sacrificado, no lo hagas. Eso es muy importante tenerlo porque la mayoría de iglesias dicen, en Hechos 15 aparece la base para no comer rellena o cosas estranguladas, pipitoria y todo lo que se mezcla con sangre. Ahora, yo no les estoy invitando a que ahorita vayan y almuercen eso. Yo lo que quiero es que haya paz. De manera que si ahorita alguno me quiere invitar morcilla, vamos. Entonces, es importante porque es frente a los judíos que no coman cosas estranguladas delante de ellos. Pablo nos lo va a enseñar en Gálatas 2, cuando acogió a Pedro y le dijo, sos un hipócrita, maestro, comiendo marrano con los gentiles. Bah. Y tú, Bernabé, vamos a verlo en Gálatas 2, haciendo lo mismo. Eso es, yo no quiero dejar pasar eso, no quise dejar pasar esa perla. Que no estoy enseñando Hechos 15, pero es importantísimo entender eso. Para con ellos, delante de ellos. Y ahora los cristianos que han sido judaizados con esas doctrinas, no, usted no debe comer rellena, hagamos juguito de uva. ¿Sabe por qué se hace jugo de uva y no vino en Latinoamérica? Porque nosotros fuimos evangelizados por los gringos, por los hermanos gringos. Y ellos tenían un problema grandísimo con el whisky. Y ellos se pudieron todo lo que sea licor lo sacaron hasta de la iglesia local. La correcta administración es con vino verdadero y con pan. Pero ahora tampoco les estoy invitando a que salgan y se pongan de cubas. Necesitamos reevangelizarnos porque hay mucho legalismo. ¿Saben? Mire, hermano, porque apenas estoy comenzando, pero vea hasta dónde van a llegar las repercusiones. Porque usted resulta que usted trabaja en una empresa y llegó diciembre. Llegó diciembre. No, yo no voy a eso, porque eso es un cóctel de demonios. Esa carne está sacrificada a los ídolos. Y allá mi jefa está, se no come. Somos los cristianos porque hemos sido evangelizados. Por eso cuando a mí me iban a evangelizar, yo decía, ¿para qué? Sinónimo de ser cristiano, no tome, no fume, no beba, no haga. Las mujeres con el velo hasta el piso, las faldas que se arrastran y la lengua hasta acá. Pelo largo, lengua larga y falda larga. Tenemos que darnos este champú todos. Pues, un asado, pero como tomo una cervecita y si el hermano está mirando. Así somos, hermanos. Y por eso nuestros hijos cuando ya empiezan a conocer, dice, parecerme a ustedes, sí. Una gracia del Señor que a pesar de todo son creyentes algunos de nuestros hijos. Queridos hermanos, eso es importante. Entendamos ese contexto allí en Hechos. Esto no es para la iglesia. Es para, ahora, si hay judíos acá, si hay judíos y ellos, dice Pablo, abstente de eso. Abstente de eso. Los débiles en la fe de Romanos eran los judíos cristianos. ¿Ves lo importante? ¿Me estoy haciendo entender, querida iglesia? Yo espero que sí. Sigo. Entonces sigue la carta. Dice, con nuestros buenos deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la enclinca, entregaron la carta. Los creyentes la leyeron, yo imagino que se la habrán devorado, hermano, y se alegraron por el mensaje alentador, no legalista, por el mensaje alentador. Imagínense a esa gente diciendo, no, pero ahorita entonces, ¿qué? ¿Volvernos judíos?
como son de hipócritas ellos, lo que estamos viendo el viernes, en Romanos 2 lo vimos, o empezamos a verlo. Los mayores hipócritas que Romanos va a condenar Pablo a los moralistas y a los judíos en Romanos 2. Entonces dice, y entregaron la carta, los creyentes la leyeron, se alegraron. Judas y Sila, vea esto, que también eran ¿qué? Que también eran ¿qué? Profetas. No es gente en el Nuevo Testamento que vaticina el futuro, ya les hemos enseñado. Profetas son las personas de 1 Corintios 14. El don de profecía es de consolación, exhortación y ánimo. El viernes hablábamos con una persona después de que llegamos de Romanos en nuestra casa con Luz Joanis, y es difícil para las personas que vienen intoxicadas de estas iglesias, mega iglesias, salirse del contexto de profetas de reprender demonios. El profeta en el Nuevo Testamento no es el que vaticina el futuro. El don de profeta no es el que vaticina el futuro. El don de profecía es exhortar, animar y consolar. Y se utiliza generalmente desde el púlpito. ¿Vamos bien, iglesia? Dice, Judas y Sila, que también eran profetas, hablaron extensamente, véalos, ahí está, para animarlos y fortalecerlos, no para predecirles el futuro. El Espíritu Santo avisa que en 50 años. ¿Por qué esa gente no existe? ¿Por qué nos burlamos así de esa forma? ¿Por qué yo caricaturizo eso? Porque mi Señor Jesús dijo, todos los profetas hasta Juan el Bautista fueron. Y si mi Señor lo dijo, no me importa lo que don fulano, sutano, mengano, que tiene mega iglesias en Bogotá, en Colombia y en el mundo, dice que tiene el don de profecía. Mi Señor Jesús dice, no es cierto. Y don fulano, su sutano y mengano, que dicen que tienen profecía, que es mentira, lo único que están haciendo es ir en contra de lo que el Señor dice. Ni siquiera la profecía de Apocalipsis, que algún día, yo creo que ya no va a alcanzar, pero me gustaría algún día enseñar el libro. Ni siquiera eso es profecía del Antiguo Testamento. Eso que tiene Juan allí es de un vidente, no de un profeta de los del Antiguo Testamento. Una cosa totalmente diferente. El ministerio profético fue hasta Juan. Por eso la iglesia está sostenida, Efesios 2:20, sobre apóstoles y profetas, no sobre profetas y apóstoles. Y los predicadores de YouTube que muchos siguen enseñan que la iglesia, que los profetas son los del Antiguo Testamento. No son los del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento son para Israel. Nosotros estamos bajo la doctrina de los apóstoles. Porque la iglesia es un misterio nuevo, entregado a Pablo. Efesios 3, 7 de ahí para abajo. O le hace todo Efesios 3. Entonces Pablo dice que el misterio le fue confiado a él. Claro que él en un acto de solidaridad dice a nosotros los apóstoles. Pero en realidad fue confiado, fue al apóstol Pablo. Pilas cuando usamos el Antiguo Testamento. Entonces, querida iglesia, dejémoslo ahí en el tema de Hechos. Dejémoslo ahí el tema de Hechos porque necesito hacer algunas aplicaciones. Entonces vemos, hermanos queridos, que estos judaizantes eran judíos que enseñaban que ¿qué? Que los gentiles que querían convertirse en cristianos debían aceptar a Cristo y guardar ¿qué? Ya eso quedó claro. Yo ya creo que ya dejé mi propósito fundamental de la carta. Entonces el argumento de ellos era ese, que Cristo había observado la ley de Moisés. Ah, sí. Porque cuando usted se encuentra, por ejemplo, con esta que hay aquí en el Restrepo, que yo me he encontrado con algunos de ellos, tratando ellos de judaizarme, el argumento que le dan a los cristianos es el siguiente: usted tiene que guardar la ley porque Cristo la observó. Cristo observó la ley de Moisés, sí, cierto. Pero ¿por qué Cristo observó la ley de Moisés? Por ti y por mí. Él cumplió la ley por mí. Porque si no, ¿cómo se me aplica la justicia de Él? Y el otro argumento era que los apóstoles que vivían en Jerusalén seguían viviendo como judíos y por lo tanto los creyentes gentiles tenían que hacer lo mismo. Hermano, les recuerdo que es algo igual a lo que ocurre hoy en día.
Yo he conocido varios colegas, varios pastores, que sus iglesias las han vuelto judaizantes y tienen la bandera de Israel y una cantidad de cosas. Ojo con eso. Hay que amarlos, son nuestros hermanos mayores. Pero nuestro Señor Jesucristo era judío y por eso. Pero la iglesia es el programa de Dios en este momento. Nos decía el viernes a mi esposa y a mí esta persona, o sea que el Israel actual no es el que va a pasar la tribulación. Creer que el Israel actual tiene el derecho a hacer lo que está haciendo es no entender las Sagradas Escrituras. Creer que Israel puede hacer lo que está haciendo es creer que toda persona que se llame Jesús es el Mesías. Por favor. Entonces, la explicación, queridos hermanos, como leímos a raíz de esta distorsión, fue que se celebra este primer concilio de que Pablo tiene allí con los demás hermanos y vemos cómo los judaizantes terminaron derrotados por los apóstoles y por los ancianos. Mira la magnitud de los ancianos. Mira la importancia de los ancianos en una iglesia local. La necesidad de reconocer hombres que realmente estén capacitados y que realmente tracen las Sagradas Escrituras, hermanos queridos. Porque ese es el tema central de la carta a los Gálatas, que el hombre es justificado por la fe en el Señor Jesucristo sin necesidad de guardar las obras de la ley, ni menos por la circuncisión. Hermanos, Pablo en esta carta nos va a enseñar que los creyentes no estamos obligados a cumplir nada de la ley, ni para santificarnos, escucha esto, ni mucho menos para salvarnos. Porque es que hay mucha iglesia que enseña eso, que la ley es buena para santificarnos. Lo único que tiene que hacer una persona es confiar en el Señor Jesús y reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Porque Él cumplió la ley por nosotros. Romanos 10:4. El apóstol Pablo dice así: el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso el creyente no vive bajo la ley de Moisés. ¿De cuánto es la ley de Moisés? 613 mandamientos. Hablaba yo con un adventista y yo le decía, pero ustedes guardan el sábado, pero no guardan más cosas. Ustedes no se circuncidan. O sea que la comida hay que prepararla en forma de kosher. Eso es una preparación única. Usted va en Israel, usted no encuentra McDonald's, porque esa gente allá no combina la carne, lo vamos a ver en Gálatas, la carne con el queso. Ellos no hacen eso. Los judíos allá fracasó McDonald's, tienen otra clase de comida. Eso tenía un propósito y es para ellos. Una dieta para ellos que tiene un significado teológico, no para nosotros. Nosotros no. Hermanos queridos, esos 613 mandamientos, o sea, ¿cómo hace una persona para cumplir 613 mandamientos? No, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio, hermanos queridos. ¿Nosotros estamos sin ley? No, estamos bajo la ley de Cristo, bajo los mandamientos de Cristo. Y el mandamiento de Cristo es el amor. El amor. Y los hombres que luchamos con eso sabemos que ese es el mandamiento de los mandamientos. Porque como decía San Agustín de Hipona, ama y después haz lo que quiera. Porque el que ama no lastima a nadie. ¿Te das cuenta? Eso es el evangelio. Eso y nada más que eso es el evangelio de la gracia. Son muchas personas, entre ellos los creyentes cristianos, que hablan, que enseñan, que predican sobre la gracia de Dios, pero no alcanzan a comprenderla ni menos a vivirla, querida iglesia. Por ejemplo, ¿cómo opera la gracia en la santificación de una persona? Con frecuencia enfatizamos la gracia de Dios en la justificación. Sí, ahí enfatizamos la gracia de Dios en la justificación, que es el primer tiempo de la salvación. El Señor nos ha salvado por gracia y nos ha santificado por obras. No me diga que no, hermana, hermano. Así enseñan muchos. Salvación, primer tiempo de la salvación. Por gracia, pero santificación por obra. Ese es otro evangelio. Ese evangelio no es de esta iglesia.
Y usted tiene que venir, usted tiene que hacer, usted tiene, no, bajo la gracia del Señor. Queridos hermanos, Dios nos ha dado su gracia para todos los tiempos de lo que es nuestra salvación. Justificación. Hemos sido salvados de la condenación, de la pena del pecado. La gracia en la santificación. Él es el santo. Él es el que nos santifica. Él y solamente Él. Bájate de ese bus, que usted y yo simplemente somos pordioseros perdonados. Y lo digo porque cuando ya llevamos 5 o 6 años como cristianos, empezamos a ver la gente desde lejitos. Este hermano no deja el cigarrillo, esta hermana no deja de pecar, no se acaba de nada, que se bautiza, que no sé qué, no mejoran su matrimonio. Cuidado, hermana, cuidado, hermano. Mírelo cómo habla y perdiéndosele el hijo. Eso es ley. La santificación es un acto de Dios también. En el Antiguo Testamento había que hacer cosas para que la gente se santificara. Quisiera tener tiempo para explicar el libro de Levítico. La gente tenía que hacer cosas para ser santificada. Pero cuando llega Él, toca a la gente enferma y la santifica. En el Antiguo Testamento, una mujer enferma tocaba a un sacerdote, el sacerdote quedaba inmundo, rey inmundo y todo el mundo. Y llega Cristo y sana a las personas. El santo santifica. Y hay gente que quiere seguir viviendo en esa administración. Esto es profundo, queridos. ¿Se dan cuenta de la necesidad de esta carta, hermanos queridos? Somos salvos por gracia y somos y seremos santificados también por la gracia de Dios. Y de eso nos enseñará el apóstol Pablo. Es que le gusta el rap. A mí me gustaba el tango. Hermano, música, velo, todas esas cosas que son periféricas, eso no es fundamental. No es fundamental, hermanos queridos. Por eso Dios ha permitido que en la multiforme gracia suya, el Señor nos diga: ¿qué tienes tú contra mi siervo? No tengo un vaso aquí desechable, sino cogería un vaso y lo exprimiría así, lo aplastaría. Y el Señor, con ese vaso explotado, espichado, vuelto una nada, dice: yo quiero tomar en este vaso que se llama Ovidio. ¿Te importa que yo lo haga? Yo soy un vaso de honra para Él. Usted es un vaso de honra para Él. Su relación es entre usted y Él. Entre Él y usted. Es su pecado con Él. Es su vida con Él. Es su santificación con Él. Todos, absolutamente todos le pertenecemos a Él. Él es el que se encarga. Él es el que nos dice: a ver, Ovidio, entra a la fiesta. No, no quiero porque ese sigue pecando, Señor, y es un impío y se gasta toda la gracia tuya. Sigue, camine y bailamos también. El cristiano, después que lleva 5 o 6 años, empieza a volverse legalista. Nos incomodamos con todo lo que ocurre. Queridos hermanos, esto es un mensaje profundo para todos, hermanos. Dios nos va a enseñar, incluso, escucha esto, cuando alguien enseña la carta a los Gálatas, no ve el hilo conductor que hay entre Gálatas 1, 2 y écheme el 3, que también viene la justificación, con el andar en el Espíritu Santo y en dones y el Espíritu Santo ministrándonos a nosotros. Dice: yo veo como una separación, como una división. Yo no veo la coherencia que hay entre eso, entre uno y lo otro. Entre las obras de la ley, como eso que anden en el Espíritu y no vivirán en la carne. Pablo en Gálatas 5 y 6 nos va a demostrar cómo se vive en la gracia. ¿Quieres saberlo? Pablo nos va a enseñar en Gálatas 5 y 6 cómo se vive en la gracia. Por eso le dice a los Gálatas: solamente quiero que me digan una cosa, una sola cosa. ¿Recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o por creer en el Señor Jesús? ¿Usted recibió al Espíritu Santo
yo soy más perdido que ayer. Usted no es salvo. Porque eso, yo me voy a esforzar para que el Espíritu fluya en mí. Usted no tiene que esforzarse. Tenemos es que hacerlo. Tenemos es que hacerlo. Dejar que el Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu Santo. Santo, porque ese es su ministerio. Santificar las personas. A pecadores como yo. Y como algunos de ustedes. Esa es su labor, no la mía. Ni las obras de la ley, ni los sacramentos, ni la iglesia, ni la religión. Todas estas cosas veremos qué lugar ocupan. Pero nada de eso, ni para salvarnos, ni para santificarnos. Y vamos a tener un tremendo manual para vivir nuestra propia vida en relaciones personales. Yo tengo una relación con Jesucristo. Y si realmente lo quiero adorar y alabar a Él, yo tengo que cumplir con mi esposa lo que Él me dice que yo tengo que hacer. Y necesito el poder de su Espíritu Santo en mi vida para hacerlo. Eso ya es un trabajo enorme. Para yo ponerme a fijarme, ¿cómo es lo que el Señor te dice que tú tienes que hacer? Por favor. Si yo tengo una cantidad de cosas. Y Pablo va a decir ahí, cómo nos tenemos que portar como padres, como hijos, como esposos, cómo es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Bendice, Señor, tu muy santa y poderosa palabra. Gracias porque nos das toda la apertura para poder vivir una vida santa. Qué difícil es vivir en esa dimensión. Pero digo, se hace difícil porque no la entendemos y creemos que tenemos que ayudarte. Padre, en realidad el Evangelio es lo más maravilloso. Padre, cuando a veces cotejamos lo que tenemos frente a la salvación y no apreciamos la salvación, sino que creemos tal vez en esos mensajes motivadores, Señor, es porque aún no hemos entendido, Padre, lo que significa la salvación. De todo, Señor Santísimo, no solamente lo que nos espera, que tú no nos lo has dicho de manera explícita, porque tu palabra dice que no lo logramos entender, que no podemos entender las cosas del cielo. Padre, podemos ser felices, acabar con el estrés, con el terapeuta, con las drogas, con el psiquiatra, con el psicólogo, con esta situación compleja que a veces atravesamos como consecuencias de lo que terminamos vapuleados emocional, sentimental o personalmente, Señor. Padre, yo te suplico con mi corazón de rodillas que esta carta en el poder tuyo nos vuelva a recordar y a enfatizar cómo podemos vivir en la dimensión de la gracia. Gracias, Señor, por ese enojo profundo, porque aún se siente ese eco profundo, seguro, con lágrimas del apóstol Pablo al ver que sus amados Gálatas hacían cosas que no tienen nada que ver con lo que tú nos enseñaste, lo que tú nos regalaste, Señor Jesús. Padre, yo me temo que hoy nos pasa lo mismo. No somos como esos puritanos, no somos como Martín Lutero, como esos reformados, como esos primarios que conocieron tu santa palabra, como estos antioqueños que apenas recibieron esta carta, se gozaron, se alegraron porque habían disfrutado y estaban disfrutando de vivir en la gracia, Señor. Hoy en día el evangelio está no solamente diluido, sino que, como Pablo nos va a enseñar, está distorsionado. Y se emplea, Señor, con unos propósitos. Queremos ponerle vida artificial a nuestra vida cristiana, porque no te tenemos a ti, Espíritu Santo, fluyendo en nuestros corazones, en nuestro lenguaje, en nuestras vidas, en nuestras personas. Y por eso le ponemos vida artificial a Dios te bendiga, el Señor te cuide. Padre Celestial, cuando realmente podemos vivir en esa dimensión que tu Espíritu Santo nos da. No es que no pequemos, al contrario, Señor, podemos disfrutar del perdón tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, también, Padre Celestial. Gracias por podar todo aquello que en esta predicación pueda estar fuera de lugar. Pero gracias por sintetizar este mensaje en el corazón, en el pecho, en el alma de los hermanos que nos congregamos en este sitio y en este lugar. Te suplico que esa visión tal como tú nos la has dado a esta iglesia, la retomemos, que volvamos a levantar la bandera, empezando por mí, Señor,
y reconocer que hemos pecado porque hemos jurado bandera y luego la tiramos al piso. Ya nosotros como militantes tuyos hemos jurado bandera, Señor, y hemos jurado vencer o morir. Y este vencimiento se trata es de vivir en la gracia y predicarles a otros el evangelio de la gracia. Señor, gracias por darnos el gozo y la alegría de estar juntos bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les guarde, hermanos. Bueno, con gusto.